Israel asegura que la guerra en Gaza continuará con o sin apoyo internacional. A casi 3 meses de iniciado el conflicto, los muertos en la franja se acercan a los 20.000. Año de elecciones para recordar. Este 2023, Latinoamérica vivió importantes comicios que sorprendieron por sus resultados. En France 24 repasamos las elecciones en Brasil, Argentina y Guatemala. Y también este 2023 el mundo fue testigo de 2 mortíferos terremotos que azotaron Turquía, Siria y Marruecos. En este especial repasamos algunas de las cifras más impactantes. Un año cargado de noticias que acapararon los titulares de los principales medios de comunicación alrededor del mundo. Soy Francisco Velasco de la Fiori y les doy la bienvenida a este especial de France 24, donde revisaremos los hechos más relevantes de 2023. Y empezamos con la que bien puede ser la noticia del año, aunque estalló el sábado 7 de octubre, cuando los comandos del grupo islamista Hamas violaron las barreras de seguridad del ejército israelí y mataron a cerca de 1.300 personas y secuestraron a 250, la mayoría civiles. La respuesta de Israel no se hizo esperar y desde ese momento el mundo ha sido testigo de una de las ofensivas militares más grandes de las que se tenga registro contra la franja de Gaza. El Ministerio de Salud gazatí informó que los muertos han alcanzado los 19.453 y los heridos 52.286 personas, casi 70% de ellos mujeres y niños. Según la ONU, el desplazamiento interno en la franja de Gaza alcanza el 85% de la población y la OMS advierte que solo 3 de los 11 hospitales de la franja están parcialmente en funcionamiento. ¿Pero qué ha pasado en estos 2 meses y medio de conflicto? Nuestra corresponsal en Jerusalén, Janina Gómez, nos lo cuenta. 7 de octubre de 2023 es la fecha que ha marcado un nuevo punto de inflexión en el conflicto israelí-palestino. Nada volverá a ser como antes. Las masacres cometidas por Hamas ese día en un asalto sin precedentes en el sur de Israel se cobraron la vida de unas 1.200 personas y la toma de unos 240 rehenes, de los cuales 105 fueron liberados a fines de noviembre. Eso ocurrió durante la única tregua, el único respiro a los continuos bombardeos israelíes en Gaza, que han destruido la franja a una escala no vista, reduciendo barrios enteros a escombros y dejando vastas zonas inhabitables. Esto junto a una invasión por tierra que se ha extendido de norte a sur del enclave, so pretexto de destruir a Hamas. Ese es el objetivo que se ha trazado el gobierno de Netanyahu sin un retiro cercano de Gaza. Los civiles palestinos son quienes están sufriendo el mayor grado de violencia. El ejército israelí ha matado a decenas de miles, más de la mitad menores y mujeres, mientras que casi la totalidad de los gazatíes, muchos refugiados históricos, se han visto una y otra vez desplazados por la fuerza de hogares o refugios hasta ser arrinconados al suroeste de la franja. El bloqueo impuesto por Israel desde el 7 de octubre, sumado a un ingreso muy limitado de ayuda humanitaria, han destruido el sistema de salud de Gaza, donde se teme que sin alimento ni agua, la hambruna severa y las enfermedades sean otra causa más de muerte. En menor medida, que Cisjordania ocupada esté bajo mayor control y redadas israelíes, mientras prosiguen los intercambios de fuego entre Israel y Hezbollah en la frontera con Líbano, solo anticipan un 2024 de más muerte y destrucción. La otra gran noticia del año es la invasión de Rusia a Ucrania, que pronto cumplirá 2 años. 2023 estuvo marcado por la ofensiva rusa, atacando la zona del Donbass en el este de Ucrania, antes de que el grupo Wagner se rebelara contra Moscú, lo que terminaría en una misteriosa muerte de su líder Yevgeny Prigozhin. 2 meses después. La batalla de Bakhmut es también uno de los puntos relevantes del año, en uno de los combates más importantes y largos desde el inicio de la guerra. La segunda mitad ha sido dificultosa para Ucrania, su ofensiva se ha visto debilitada y los recursos provenientes de Estados Unidos peligran ante una inminente congelación de los paquetes de ayuda. El año de la guerra entre Ucrania y Rusia lo revisamos a continuación desde Kiev con nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. Han pasado 6 meses desde que comenzó la contraofensiva en el sur de Ucrania para retomar los territorios ocupados, incluida la península de Crimea, y se confirma que ha sido un fracaso por muchos motivos, especialmente porque las fuerzas rusas habían alcanzado a crear unas grandes y muy potentes líneas de defensa. También hay otros argumentos en problemas de la estrategia, pero aquí difieren tanto ucranianos como analistas militares occidentales. La realidad es que Ucrania en este momento vive uno de los momentos más complicados desde el comienzo de la invasión a gran escala. Las fuerzas rusas han vuelto a ir a la ofensiva, especialmente en esta región del Donbass, donde presionan no solamente con una superioridad
armamentística, sino con una superioridad en hombres, y sumado a esto, a pesar de que los ucranianos defienden con gran fortaleza, también está la incertidumbre de lo que vaya a pasar con la ayuda de Estados Unidos y de Europa, a pesar de que la gran noticia para Ucrania ha sido que va a empezar a negociar su acceso a la Unión Europea. Argentina, Brasil y Guatemala vivieron durante 2023 procesos electorales que sacudieron el tablero en cada uno de estos países. Giro dramático del bolsonarismo al regreso de Lula en Brasil y triunfo de dos candidatos antiestablecimiento con el derechista Milei en Argentina y Bernardo Arévalo de centroizquierda en Guatemala. A continuación, profundizamos en los procesos electorales en el siguiente reporte. Argentina, Brasil y Guatemala, tres países que este año vivieron mediáticas elecciones. El 10 de diciembre, el economista de ultraderecha liberal, Javier Milei, juraba como el nuevo presidente de Argentina, tras una aplastante victoria sobre el peronista Sergio Massa. En la toma de posesión, Milei repetía una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Milei prometió en campaña sacudir a Argentina y lo empezó a hacer desde sus primeros días. Recortó el número de ministerios a la mitad, devaluó en más del 50% la moneda, prometió privatizar grandes empresas públicas y suspendió la publicidad institucional del gobierno nacional por un año. En su discurso de toma de posesión, además, fue claro al advertir a los ciudadanos que vendrían tiempos muy duros. Otra elección que sorprendió fue el regreso del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, el 1 de enero de 2023, con la promesa de poner a su país de vuelta en la escena internacional. Sin embargo, la tarea de marcar la diferencia con su antecesor Jair Bolsonaro, llamado por muchos el Trump sudamericano, comenzó con dificultad, pues el 8 de enero cientos de partidarios del expresidente perpetraron un ataque violento a la sede presidencial, que recordó el asalto al Congreso de Estados Unidos un año antes, cuando Donald Trump perdió la elección. A lo largo de 2023, Lula buscó reafirmar la presencia internacional de Brasil, asumiendo un rol de liderazgo en el grupo de economías emergentes BRICS, en su visita al Papa Francisco en junio como mediador de un acuerdo por la paz por la guerra en Ucrania, o al encabezar en agosto la cumbre del Amazonas, anunciando la creación del anillo que conectaría a las 8 naciones miembros. En Guatemala, el candidato antiestablecimiento y de centro-izquierda Bernardo Arévalo logró una holgada victoria frente a la ex primera dama Sandra Torres. Un triunfo que aún pende de un hilo, pues la Fiscalía, liderada por Rafael Currichiche, ha hecho toda clase de intentos para impedir que Arévalo se posesione el 14 de enero, buscando ilegalizar su partido o despojar de inmunidad política a su líder. La OEA y varios gobiernos de la región han condenado el actuar de la Fiscalía, calificándolo de golpe de Estado. Y desde octubre, los indígenas han protagonizado movilizaciones y bloqueos en todo Guatemala en apoyo al presidente electo. Salimos de la política y nos adentramos en la naturaleza, porque en 2023 el mundo fue testigo de dos mortíferos terremotos. El 6 de febrero, dos movimientos telúricos sacudieron varias provincias del sur de Turquía y el noroeste sirio, siendo el primero el más poderoso, con una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter. Se trató del mayor desastre natural de las últimas 2 décadas, que cobró la vida de más de 50.000 personas y dejó 125.000 heridos, además de 500.000 casas por reconstruir. 7 meses después, esta vez en Marruecos, otro terremoto de 6.8 grados azotó el Alto Atlas marroquí, siendo el sismo más potente jamás registrado en ese país. Casi 3.000 fallecidos y más de 5.600 heridos fue el saldo, además de casi 60.000 hogares que quedaron en el suelo en una de las catástrofes humanitarias más grandes del año. Y 2023 podría ser fácilmente uno de los años más mediáticos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En marzo, el exmandatario se convirtió en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser imputado. Sería la primera causa penal de 4 acumuladas durante el año. Sin embargo, uno de los momentos más recordados es el paso de Trump por la prisión del condado de Fulton, en Georgia, después de entregarse a las autoridades estatales y proceder con su fichaje por 13 cargos penales relacionados con la investigación sobre la presunta interferencia electoral en las elecciones presidenciales, donde fue superado por Joe Biden en 2020. En su fugaz estadía por la prisión de Georgia, Trump salió libre tras pagar una fianza de $200.000 negociada previamente a su llegada.
Y un nuevo informe de la organización World Wide Fund señala que 2023 es el tercer peor año de la última década en incendios forestales. Las llamas arrasaron 85.000 hectáreas, siendo 3 los focos de las deflagraciones que se quedaron con los títulos de los más destructivos. En 2023, el planeta continuó sufriendo la crisis climática. El año estuvo marcado por las altas temperaturas, al punto que podría ser el más cálido registrado según el Observatorio Europeo Copernicus. Los gobiernos del mundo se enfrascaron en discusiones para evitar que la Tierra se caliente más de 1,5 grados centígrados a 2030, un objetivo que la COP28 en Dubái en diciembre reafirmó llamando a una transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles. Entre tanto, 2023 estuvo marcado por algunos de los incendios más feroces registrados. Canadá vivió este año una temporada histórica de siniestros, siendo las provincias de Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec las más afectadas. Según el Centro Interinstitucional Canadiense contra Incendios Forestales, las llamas de casi 7.000 focos arrasaron con 18 millones de hectáreas y 200.000 personas tuvieron que ser desplazadas. Otro de los graves incendios que ocurrieron durante el año arrasaron con la ciudad turística de Lahaina, en Maui, Hawái, considerado como la deflagración más mortífera de Estados Unidos en más de un siglo. Las llamas causaron la muerte de más de 100 personas, destruyendo además alrededor de 2.200 edificios, casi todos residenciales. Tenerife, en España, fue víctima de otro incendio. 15.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas, mientras vecinos de 11 de los 31 municipios de la isla se vieron obligados a abandonar sus hogares, siendo el peor desastre en la historia de Tenerife en 40 años. Continuamos. El 20 de agosto de 2023, la selección española de fútbol femenino se coronaba campeona del mundo en una infartante final disputada en Australia. Hasta ese minuto todo era deporte, hasta que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol besara a la jugadora Jenny Hermoso en la boca en la entrega del trofeo ante los ojos de miles de personas. La situación rápidamente produjo revuelo internacional y las imágenes se viralizaron por todo el planeta mientras diversas voces del mundo político y deportivo pedía la dimisión de Rubiales, a lo que él contestó. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. El 25 de agosto, las jugadoras pidieron no ser convocadas a la selección nacional española hasta que hubiese cambios y sacaron un comunicado repudiando los hechos. Es por ello por lo que solicitamos en nuestra comunicación remitida a la Real Federación Española de Fútbol no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, nuestro rendimiento y en consecuencia a los resultados de la selección y que podrían derivar en indeseables lesiones. Estos serían los motivos que nos llevan a tomar esta decisión. El 6 de septiembre, Jenny Hermoso inició un proceso de denuncia a la Fiscalía General del Estado y 4 días después, Luis Rubiales anunció a través de redes sociales su renuncia al cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Finalmente, la FIFA decidió inhabilitarlo por 3 años por el beso no consentido para participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol profesional. Y continuamos con noticias relacionadas con el satélite natural de la Tierra. El 26 de abril, la nave Starship de la empresa SpaceX despegó rumbo a la Luna en una misión que intentaría nuevamente posicionar a Estados Unidos en la carrera espacial. Sin embargo, varios motores tuvieron problemas y SpaceX hizo estallar la nave 4 minutos después del despegue. En agosto, la sonda rusa llamada Luna 25 intentó realizar la misma hazaña en la primera misión lunar de Moscú desde 1976. Sin embargo, la nave se estrelló con el satélite natural. Y días después, el 23 de agosto, India consigue alunizar con éxito su nave no tripulada. Se trata de la Chandrayaan-3, que se convirtió en la primera en posarse cerca del polo sur lunar, haciendo a India el 4.º país en realizar un alunizaje suave después de la antigua Unión Soviética, Estados Unidos y China. Y así cerramos este especial de las noticias más relevantes de 2023. Continúe con nosotros en France 24.